Hablemos del cerebro triuno. El cerebro triuno es uno de los temas bien interesantes de los que muchas veces conversamos y que tiene demasiada información para desarrollar. Realmente es un tema bien interesante, ¿no? ¿Qué quiero aclarar? Nuevamente lo digo siempre, vamos a tocar temas de neurociencia, vamos a tocar temas de matemáticas, pero no vamos a hablar ni de neurociencia ni vamos a ver matemáticas. En algún momento vamos a mirar algunas cosas del teorema de Pitágoras, pero no vamos a ver el teorema de Pitágoras, así que los que no les guste la matemática no se asusten. De la misma forma, aquí hay demasiado material interesante. Podría extenderme en cualquiera, pero no lo voy a hacer, sino que voy a tocar o voy a ir puntualmente a los elementos que queremos ver. Ustedes podrán preguntar, incluso los que quieran profundizar en temas científicos, ya sea tanto de la parte matemática como de la parte neurocientífica, con mucho gusto pueden consultarlo, y ya sea por correo, mensajes, etcétera. Y como no, posiblemente no estamos negados a la posibilidad de dictar una reunión más especializada si hay gente que esté interesada. Pero quiero que este mensaje llegue a todos y que este sea un mensaje para todos. A pesar de que estamos hablando de temas complejos, el proyecto es simplificarlo de tal forma que todos lo puedan entender y aprovechar las maravillas que la ciencia y las artes y la filosofía traen al mundo. Y es parte de nuestro objetivo en esta actividad. Entonces hoy vamos a hablar del cerebro triuno o cerebro triple. Vamos a pasar a la siguiente lámina para hablar un poco sobre el hombre Paul MacLean, que nació en 1913 y fue quien en los años 70 desarrolló el cerebro triple o cerebro triuno. Es un médico norteamericano, pionero en las neurociencias también. De alguna forma u otra, el que le interesa este tema, él es otro nombre que pueden sumar a la lista de neurocientíficos que es interesante conocer, incluyendo las que ya hablamos cuando vimos la charla de las ondas, que está en el canal de YouTube disponible para el uso de ustedes. Paul MacLean desarrolla el cerebro triuno. Él se basó en los trabajos de otro científico que vamos a ver ya en la próxima lámina, para la que vamos a cambiar de inmediato, que desde principios del siglo pasado desarrolló la teoría del cerebro visceral. Él es Christofredo Jakob, es alemán también, y él tiene algo bien interesante, que él descubre un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro que forman parte de lo que llamamos el sistema límbico, que hoy en día es uno de los tres cerebros que se habla en el triuno. Y él descubre las conexiones nerviosas que existen y que están implicadas en el control de las emociones. Entonces, la experiencia emocional es algo, nosotros no la interpretamos a veces con claridad, pero los científicos tienen más de 100 años preguntándose qué hace que una sensación corporal o un sentido genere una emoción. ¿Qué hace que yo vaya pasando por la calle, escucho una canción y esa canción genera un estímulo dice la ciencia, en mi cerebro? Pero los científicos no se lo contestan tan sencillo, sino como desde el sentido del oído se puede producir luego una percepción, y esa percepción se puede convertir en un pensamiento, recuerdo, y en un sentimiento, y un sentimiento que me genera, obviamente por lo que su palabra sentimiento significa, un sentimiento me genera una acción. Entonces, ¿cómo eso pasaba biológicamente? En aquel entonces, en 1908, Jacob descubre algo que él denominó el circuito Puppets, que son esas estructuras nerviosas. Esto pasó a ser una teoría científica de lo que se denominó el cerebro visceral. Se transmite de todo lo que es el sistema nervioso, se transmite al cerebro una interpretación que nosotros interpretamos en forma de emociones. Entonces, a este se le llama también desde aquel entonces sistema límbico, relacionado al tema de las emociones.
Este fue el primer aporte en 1908. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina la primera teoría científica de Matlin. Es el mismo Matlin, creador del triunno, que en 1952 desarrolla la teoría del sistema límbico del cerebro visceral. Es decir, ya el sistema límbico dejó de ser algo abstracto, poco entendible, y este señor le dio forma. Él hacía la siguiente pregunta: ¿cómo interactúan los procesos emocionales corticales y subcorticales para producir respuestas y experiencias emocionales coordinadas? Es decir, ellos estaban claros que habían diferentes zonas diferentes partes del cuerpo, incluso del propio cerebro, que cómo podían interconectarse. Se sabía ya del ramal que descubre Jacob, pero la parte interesante, la integración de las sensaciones internas y externas, se considera la base de la experiencia emocional, pero no se sabía de dónde exactamente se podía producir esto. Ahora, específicamente, ya Matlin desarrolla la claridad en su teoría del sistema límbico. Él desarrolla su teoría, más que pasa de hipótesis a teoría, donde explica que es a través del límbico que se procesan las emociones. Y se procesan porque vienen del sistema sensorial del hombre. Pero este sistema sensorial en 1952 no estaba claro. ¿Qué es el sistema sensorial? Entonces, precisamente lo que responde a esta pregunta es el desarrollo, luego en 1970, del todo el concepto del cerebro triple. Entonces vamos a ver en la próxima lámina, de la forma más sencilla posible, la más sencilla posible, el cerebro triuno. Esto tuvo todo un proceso histórico, pero no un proceso histórico que nosotros vamos a detallar acá. Es bellísimo, es sabroso, al que le gusta el tema, es maravilloso entenderlo y entender cómo al principio, si puedo comentarles, él desarrolla 3 cerebros orientados al tema de la emoción. Pero luego, en el transcurso de su investigación, él entendió que cada cerebro tenía una razón, es decir, uno piensa, uno siente y uno actúa, de forma resumida. Entonces, si algo he de tener acá, entiendo que hay parte, el cerebro reptil actúa, el cerebro límbico siente, el cerebro neocortés piensa. Punto. Entonces, como vemos, el neocortés, fíjate, cubre toda esta parte. Él tiene 2 hemisferios. No vamos a profundizar detalles del neocortés ni de ninguno, porque vamos a dar una charla por cada uno de estos cerebros. Esta fue la decisión que tomamos. Entonces, el neocortés, que es toda esta zona que estoy señalando con el puntero, es precisamente el cerebro racional, el que razona, el de la reflexión, el intuitivo también lo es, porque también recibe todos los aspectos intuicionales, pero principalmente es un cerebro racional y un cerebro de reflexión. Ahí es donde están las matemáticas, ahí es donde está el arte en su mayor expresión, etcétera, etcétera. Tenemos también el cerebro límbico, que es emocional, son las emociones y la percepción no consciente. Es decir, a veces nos sentimos mal y no sabemos por qué. Bueno, porque el límbico lo puede procesar sin estar consciente. No tiene que venir necesariamente de las vísceras, sino que también tiene otros medios. Eso lo estudiaremos cuando estudiemos más a detalle el sistema límbico o emocional. Y por último está, o de primero realmente, el cerebro reptiliano, que es instintivo y de supervivencia. Quienes estuvieron la semana pasada vieron que hablamos del código reptil y vimos todo lo que implica la supervivencia. Pero debemos entender algo. El cerebro reptiliano precisamente es el más antiguo de todos ellos, porque es el que se desarrolla en los reptiles, el límbico en los animales más avanzados y el neocortés básicamente en el hombre es que se desarrolla. Entonces podríamos decir que este es un cerebro reptil, este es un cerebro animal y este es un cerebro humano. Pero nosotros los utilizamos los 3. Lo curioso del tema es que si yo me guío solo por las decisiones del reptil, yo prácticamente equivalgo o soy tan inteligente como un reptil. Y si solo me guío por las decisiones del límbico, soy
casi un animal. Yo lo comenté también cuando hablábamos del código rectil, que si veían los monos en un documental de Nat Geo, cómo se comportan los monos en su vida social, se parece mucho a una oficina normal en cualquier parte del mundo. El poder, el jefe, el que manda, el que tiene control, el que está descansando escondido, etc. Bien interesante, ¿verdad? Ese tipo de documentales de cómo se comportan las manadas de los gorilas específicamente. Porque ellos tienen su límbico totalmente desarrollado. Igual al nuestro, técnicamente es igual. Lo que nos hace diferente es el neocortex, y eso es importante empezar a entenderlo, porque aquellas personas que tengan realmente libre albedrío, de él hablaremos posiblemente en las próximas lecciones, es decir, que pueden tomar sus propias decisiones, son personas que pueden discernir, y el discernimiento está en el neocortex, no está en el reptil. Pero debemos entender cómo ellos se comportan, cómo funcionan. Mi idea hoy es que entendamos este aspecto triple. Actúo, pienso y siento. Y señores, tiene que haber coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Y esa es la principal lección de hoy. También me pueden decir ustedes, mira, eso es difícil. Claro que es difícil porque anatómicamente, biológicamente, estamos funcionando con estos tres señores integrados, pero son separados. Porque ¿qué es una integración? Cuando yo uno dos cosas, cuando yo comunico, conecto y pongo a funcionar dos cosas totalmente diferentes en un mismo proceso. Entonces, el reptil, el límbico y el neocortex no están unidos, están integrados. No son lo mismo, están integrados, están conectados. Y de ahí es donde vino el circuito PAPEX, que fue el que demostró estas conexiones existentes. No quiero profundizar en temas propios de neurociencia. Lo podríamos hacer, podríamos dar una charla profundizando un poco más. Y ojalá haya un médico entre ustedes y nos ponemos de acuerdo y podemos hablar de ese tema, un neurólogo que quiera estar. Pero fíjense el tema, lo interesante acá es esto. Pienso, actúo y siento. O pienso, siento y actúo. Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo. Eso lo vamos a seguir conversando. Lo vamos a seguir conversando acá, hoy. Hay un punto importante, que aunque McLean dice que podrían considerarse los mismos, los cerebros, uno solo, él dice que no. Y es parte de su planteamiento. Él pone un ejemplo muy natural. Él dice, aunque existe un amanecer y existe un atardecer, y allí pareciese que es lo mismo, obviamente te das cuenta que no, porque eso fue una transición entre la luz y la oscuridad total. Él dice que la conexión reptil límbico y la conexión límbico neocortex es una conexión que se parece mucho al amanecer o al anochecer. No es noche, no es día, pero la realidad es que son diferentes, pero están interconectados. Así funcionan los cerebros, el propio McLean lo dice en sus teorías. Vamos a ver la próxima lámina para que veamos un poquito más del cerebro reptil. La semana próxima vamos a ver el código reptiliano, es decir, los valores a través de los cuales el reptil obra, actúa y se activa, vamos a decirlo así. Hoy solo vamos a mencionar un poco. El cerebro reptiliano es una función instintiva, se encarga del equilibrio y asegura la supervivencia. Fíjense que la base del reptil, incluso la base, aunque hay una cantidad de discusión a nivel de neurocientífico en lo que yo no me voy a meter, ni tengo la última palabra, pero algunos dicen que es desde el coxis y otros dicen que es solamente la base del cerebro la que es reptil. Quien aquí habla piensa que es todo el sistema hasta el coxis, porque obviamente el reptil, la médula es parte del reptil y eso sí está aceptado. Pero fíjense, cuando ustedes le quitan el coxis a una persona tiene un accidente y pierde el coxis, pierde el equilibrio. El reptil también regula el apetito sexual, el deseo sexual. Entonces, él se encarga de todos estos principios. Y les puedo avisar algo, es lo más cercano a lo que, por ejemplo, los teósofos, que es una ideología bien interesante de analizar, llaman el cuerpo físico o Stula Charira. Vamos a ver un poco en la próxima lámina algo interesante. Pero antes de profundizar lo que significa la próxima lámina, voy a volver a hablar de algo que siempre digo cuando toco este tipo de temas.
Las próximas dos láminas no son científicas, son un poquito filosóficas. Para esta presentación elegí a Egipto y a la India, al Mahabharata, para el poema, el Mahabharata, que es el poema más largo del mundo según el libro de Guinness. Y quiero hablar un poco del símbolo que existe, cómo los egipcios llamaron al reptil, que sí existía, y cómo en el poema hindú se cita al reptil. ¿Por qué hago esto? Se los he dicho 3 veces, las mitologías de las antiguas culturas escondían secretos de las configuraciones de nuestro universo y del hombre. Los antiguos sabían mucho más de lo que nosotros pensamos que sabían. De hecho, los invito, ojalá algún día puedan ir al Museo del Cairo y puedan ver las maravillas que se hacían. O sea, se hacían tallados en oro que la ciencia actual no está en capacidad de hacer. Las pirámides hoy en día no se pueden construir todavía tal cual las hizo Egipto. Y descubrimos que tenían avances científicos bien interesantes. Eso es una realidad que se ha ocultado por nuestra vanidosa civilización actual, que pretende ser la más avanzada, y no necesariamente ha sido así. Solo que una gran cantidad de verdades fueron ocultas a través de la mitología para que no fuesen destruidas, como por ejemplo pasó en la Biblioteca de Alejandría, donde San Cirilo quemó toda una cantidad de libros que, según los estudiosos, si ese señor no quema esa biblioteca, nuestro planeta tendría más de 2000 años de avance tecnológico sobre el que tiene, tecnológico, social y cultural, pero bueno, lo quemaron y lo perdimos. Pero quedaron las mitologías que no se quemaron por considerarse fábulas y nunca fueron quemadas por ninguna clase de inquisición de ninguna religión. Entonces allí hay grandes secretos que hoy en día están siendo develados por la ciencia. Entonces podemos llegar a ese punto de síntesis entre la ciencia, la filosofía, la religión y las artes y entender que estamos hablando a veces de lo mismo, sin estar participando de una parcialidad específica y sin que yo represente a ninguna parcialidad específica. Yo le nombré a los teósofos, con los cuales tengo una simpatía enorme, pero yo no soy teósofo. Entonces, hablamos nuevamente de lo que he dicho en otra charla, las etiquetas. Pero bueno, vamos a pasar a la próxima lámina para que entonces empecemos a hablar un poquito de los amigos egipcios. Los egipcios le llamaban al reptil Ankh, Cheut o Kaibit. Chat o Dayet, la serpiente. Leí el nombre de la sombra porque todo lo físico tiene una sombra. En este caso es Cheut Kaibit, que es la sombra. Lo que por mucho tiempo se ha discutido el éter, pero no vamos a hablar del éter porque el éter es todo un tema. Ellos le llamaban así al reptil y era la serpiente, así la denominaban, y los filósofos decían que ese era el nombre para darle al cuerpo físico, porque los egipcios consideraban que nosotros teníamos varios cuerpos y uno de ellos era el Cat o Dayet, que tenía una sombra. Esa sombra es la que, por cierto, los teósofos le llaman el doble etérico. Y interesante porque ellos lo denominaban Ankh, Cheut y Kaibit. Pero la serpiente en sí era el Dayet. De hecho, hubo un rey, un faraón llamado Dayet, porque se llamaba el faraón serpiente. Entonces, ese nombre es el que se le daba al reptil y se explicaba completamente tal cual lo explican hoy en día la teoría científica. Es importante decirlo. Es importante entender que lo que ha hecho MacLean es que está validando algo que se conoce desde la antigüedad. En la próxima lámina vamos a ver cómo lo llamaban los hindúes. Específicamente cómo lo llamaban los hindúes dentro del poema del Mahabharata, porque los hindúes tienen una cantidad de filosofías y mitologías enormes. En el Mahabharata, o Bhagavad Gita también, el Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata, se le llamaba al reptil el Kurukshetra. Kuru viene de la raíz sánscrita kri, que significa trabajo o actividad material, y Kshetra, campo. El Kurukshetra, el campo de batalla, según la historia del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita narra una guerra que se produce, pero el campo de batalla, el Kurukshetra, es el cuerpo del hombre, pero es específicamente el reptil, más que el cuerpo de carne, es el reptil. Entonces,
desde la antigüedad se conoce, y todo un poema inmenso, porque les hablo que es un poema de más de 8 tomos. Yo diría que el Mahabharata es como aproximadamente 5 veces la Biblia, posiblemente. Entonces, así se le denominó en la India. Como vamos a mencionar cómo se le denomina en el Mahabharata y en los egipcios a los demás elementos o demás cerebros, vamos a pasar al próximo cerebro, a la próxima lámina, y al final del tercero hacemos algunas conclusiones. El otro es el cerebro emocional. El cerebro emocional o límbico regula el centro de las emociones, los sentimientos y todo lo relacionado con las interconexiones del sistema límbico que les hablé al inicio. Todas las conexiones entre las sensaciones y las emociones. Es decir, por eso es que funciona el famoso quiebre de la inteligencia emocional, del cual hablaremos cuando demos la charla del puro sistema límbico, donde hablaremos del límbico y entenderemos cómo, aprendiendo un poco de él y de cómo actúa, nosotros también vamos a poder ser inteligentemente emocionales. Vamos a ver cómo lo llamaban los egipcios en la próxima lámina. Los egipcios lo llamaban Hati. Entendamos Hati, esta palabra que está aquí, H-A-T-I. H-A-T-I. Hati, acá se ve en la imagen, es precisamente el jarrón que yo puedo ver acá en la imagen, porque ese es el jeroglífico para denominar realmente a At más que a Hati. Hati eran las emociones, pero hay que entender algo. La emoción o el corazón, para los egipcios existían dos corazones, el corazón humano y el corazón espiritual. Ab es el corazón espiritual y tiene forma de vasija porque estaba lista para recibir las bendiciones de la divinidad. Precisamente, él tiene allí un ibis, el animal, como que se ve en la fotografía, porque cuando tú abrías el corazón a que lo espiritual te llegase a ti, y esa ave era la ave de Thoth, el dios o el mensajero de los dioses, conocido en Grecia como Hermes, como Mercurio, el mensajero de Dios, y el padre de toda la filosofía hermética, que son enseñanzas para la iluminación del alma según los antiguos. Entonces, pero Hati específicamente es el límbico, son las emociones. Solo que ellos decían que la emoción te podía llevar a la iluminación. Y ciertamente hay algunas filosofías que hablan sobre ese tema. Sobre ir de las emociones, por lo menos en terminología budista, ir de lo que se llama el astral al búdico. Pero esos son temas que requerirían mayor análisis filosófico que no vamos a cubrir en este momento. Pero ya los egipcios conocían el límbico y lo llamaban Hati o Hati. Vamos a ver la próxima lámina para ver cómo se llamaba en el Mahabharata y en el Bhagavad Gita este mismo principio emocional. Duryodhana o Duryodhana. Él representa el deseo material. Es el hijo primogénito de un rey ciego llamado Dhritarashtra. Y él es el que ejerce el poder sobre las demás inclinaciones del reino corporal. El reino corporal realmente ya sí es todo el cuerpo y es toda la materialidad como tal. Entonces Dur significa difícil y Yur de combatir. Él es el causante de la batalla que se narra en el Bhagavad Gita y el Mahabharata. Vamos a entender algo. La batalla de la que allí se habla es una guerra interna, la misma que Mohammed o Mahoma, como se le llamen, decía que era el gran yihad, que estos señores entendieron que era matarse entre ellos, y el gran yihad lo que es una lucha de mí mismo contra mí mismo, de mis tendencias buenas versus mis tendencias malas, de las tendencias que me pueden salvar versus las tendencias que me hunden, entre lo bueno y el malo. Volvemos al tema del discernimiento, ¿no? Entre lo que me conviene y lo que no me conviene, entre lo mejor de lo mejor, elegir entre el bien y el mal. Es todo lo que es parte del discernimiento. Esa guerra que surge de la mente superior, básicamente cuando el hombre quiere llevarla en su vida diaria, produce una guerra. Y el enemigo malo es Duryodhana. ¿Por qué les menciono esto? Mira, el que quiera profundizar estos símbolos en Egipto,
en el Mahabharata, en el Bhagavad Gita, que toda la gente que practica meditación tiende a leer el Bhagavad Gita, pues son símbolos bien interesantes que te pueden ayudar si los entiendes, si los develas. En algún momento vamos a dar una charla sobre simbología. Entonces, él es la emoción, pero la emoción inferior, el hati, porque entonces también existe el ap, pero no estamos hablando del ap acá, del ap egipcio, sino que estamos hablando de las emociones. Y de esas emociones que nos gobiernan la vida, no aquellas que puedan surgir de las expresiones más altas del alma. Vamos a ver la próxima lámina para que entonces hablemos un poco del cerebro racional. Como le dije, el cerebro racional es el lógico, regula las decisiones conscientes. Por eso es la clave del discernir. Por eso la importancia del intelecto. Es el encargado de las respuestas lógicas también. Señores, ustedes dirán, ¿por qué yo que quiero enseñarles cosas prácticas les hablo de mitología, les hablo de ciencia, les hablo de filosofía? Señores, estas cosas ayudan al desarrollo de ustedes como personas. Precisamente ciertas élites en el mundo no quieren que las personas desarrollen los dos hemisferios porque nuestros hemisferios están desequilibrados. Si yo tengo el hemisferio izquierdo, que esto lo vamos a profundizar cuando veamos este cerebro, en la charla de este cerebro, solo para este cerebro, pero si yo tengo más desarrollado el izquierdo que el derecho, yo estoy fácilmente influenciable. Y ya puedo ser obediente y cumplir con todo lo que me imponga la norma social. Pero si yo tengo solamente el derecho, también me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Mejor nunca desarrollen las dos. Por eso en Prusia, luego que se desarrollan las formas educativas actuales que no han evolucionado, y es un problema que tiene la humanidad, que seguimos teniendo el mismo sistema educativo de Prusia, que se hizo para reclutar, para reclutar soldados. Esto luego fue modificado un poco, pero todavía tenemos el mismo sistema de aquella época. Un sistema educativo formado para tener empleados. Entonces eso se aunó a la creación de ciertos pensum universitarios donde se habló del médico, del abogado, del ingeniero, donde uno no puede invadir el área de otro. Se habló de las áreas de ciencias y de las áreas humanísticas. Cuando se empezó a subdividir todo y se empezó a insinuar que un músico no puede ser ingeniero, o no puede ser pintor, o no puede ser médico, o no puede ser arquitecto, en contraposición, por cierto, de Fibonacci o Da Vinci, que sí era todo eso, y cualquiera de nosotros lo podemos ser, pero no se quiere que lo seamos porque somos menos inteligentes y manipulables y podemos ser buenos empleados para cumplir las necesidades del sistema de mundo, del sistema de gobierno actual. Cuando digo sistema de gobierno, hablo de los políticos y de algunas cosas que van más allá de los políticos. Entonces, no voy a profundizar en ese tema. Así que tenemos que aprender a equilibrar los hemisferios. Y eso implica que debemos saber arte, debemos saber ciencia, debemos saber de Dios, debemos saber de la vida. Las neurociencias han venido a demostrar estas cosas. Pero son cosas que ya se conocen, que están documentadas desde hace muchísimos años y ocultas para algunos, pero conocidas por los pocos. Vamos a ver la próxima lámina para ver cómo este cerebro racional está simbolizado en Egipto. Era el Ka y el Ba egipcio. Realmente cuando hablamos del equivalente, es más del equivalente al proceso lógico de pensamiento, los egipcios se referían al Ba. El Ba era la mente necesaria que había que tener para poder operar en el mundo. Mientras que el Ka es espiritual, una mente superior. Como que es la mente inferior y la mente superior. Que solo cuando el hombre muere al Ba puede ir a los brazos del Ka, por cierto, en este bello avión que pintaron los egipcios. Entonces, por eso dibujan al Ba y al Ka, que ve que son dos, porque se entiende claramente que equivale uno a cada hemisferio también. Entonces, cuando hablemos de esta parte del cerebro, profundizaremos un poquito más. Trataremos de dar algunos ejemplos de otras culturas también para que entendamos que nuestros ancestros no eran ignorantes. En algunos casos
están mejor documentados que nosotros. Vamos a ver en el Mahabharata cómo se denominaban y vamos a hablar un poquito de cositas más del Mahabharata. El rey Dhritarashtra y el rey Pandu. Nuevamente entendemos que Dhritarashtra es toda la parte logística, material, humana, y Pandu toda la parte espiritual. Lo que los mismos hindúes denominan el Buddhi, el principio Buddhi. La historia de Dhritarashtra y Pandu es larguísima, no la pienso abiertamente contar, pero sí podemos decir que el rey Pandu muere siendo el rey genuino y su hermano Dhritarashtra toma el gobierno temporal, mientras que el hijo menor de Pandu, Yudhishthira, toma el poder. Pero esto nunca pasa porque cuando estos hermanos crecen, también crecen los hijos de Dhritarashtra, y Dhritarashtra hereda a su hijo Duryodhana. Duryodhana son las emociones. Dhritarashtra es ciego, es el rey ciego, que hace una pareja que en la India le llaman el Kamamanas. El Kamamanas yo lo he mencionado mucho en las conferencias de inteligencia emocional, porque la gente tiende a pensar que el pensamiento es solamente el proceso de pensar, pero hay un pensamiento que es emocional y es un pensamiento. Ese pensamiento emocional es Kamamanas y tiende a ser los pensamientos inferiores del hombre. Cuando pensamos en las cosas más materiales, somos Dhritarashtra y Duryodhana. Cuando empezamos a pensar en otros temas, a pensar en el servicio, en la misericordia, en la compasión, en el altruismo, ya nos salimos de la regencia de Duryodhana y estaríamos en la de Pandu. Pero Pandu se muere. Yo posteriormente pienso, después de esta serie de charlas sobre esta parte del triuno, tengo planteado mostrar una teoría científica nueva porque se demostró hace poco también en el mismo laboratorio donde se demostró la partícula de Dios, porque quiero explicar lo que significan Dhritarashtra y Pandu, o Caín y Abel, que es exactamente el mismo principio, bíblicamente hablando. Pero eso es parte de otra serie de charlas que vamos a dar posterior a terminar el cerebro triuno con todos sus hijitos, que son los tres cerebros por separado, ¿no? Y sus códigos. Lo interesante acá con la historia de estos dos señores es que Dhritarashtra, para hacerlo más rápido, le entrega el trono a su hijo Duryodhana. Él tiene 100 hijos, pero Duryodhana es el primogénito, y dejan desterrado a Pandu o a los hijos de Pandu, que se les denominan los Pandavas. El Mahabharata es la guerra entre los Pandavas y los Kurus, siendo los Kurus los hijos de Dhritarashtra y los Pandavas los hijos de Pandu. Significa la guerra interior del hombre entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral, entre el camino adecuado y el no adecuado, entre la esclavitud a nuestros deseos o tener control de nuestra vida a través del ejercicio de la voluntad. Para esto se genera una guerra. Quienes han estado en algunas charlas conmigo deben recordar que yo les hablé de Drona cuando les hablé de los hábitos. Drona era el maestro de ambos, de los hijos de Pandu y de los hijos de Dhritarashtra. Drona es el hábito, es el poder del hábito. Entonces, fíjense la dulzura y maravilla de todos los secretos que hay en esa mitología tan hermosa llamada Mahabharata. El cual, que si les llamó la atención, léanla. Les comento, no lo vendo, pero me encanta, es una historia maravillosa que vale la pena conocer si uno se quiere crecer en esa cultura filosófica y hacer que nuestro cerebro del aspecto cultural se desarrolle y haya un equilibrio entre nuestros hemisferios. Eso lo vamos a ver cuando veamos el cerebro, el neocortés, que va a ser la última de todas las 3 próximas charlas que vamos a dar. Vamos entonces a pasar a la próxima lámina y continuamos hablando del triuno. Ya volvamos a unir los 3 cerebros en uno solo, pero voy a hablar de algo que les va a llamar la atención. Vamos a ver la próxima lámina. Próxima. Bien. La terna pitagórica. No voy a dar clase de matemática. La terna pitagórica pueden buscarla en internet, ahí está todas las explicaciones maravillosas. Fíjense que aquí lo que estamos mostrando es un triángulo. ¿Qué tiene que ver el bendito triángulo con el triuno? Por Dios, claro que tiene. Fíjate que aquí está el rectil, el C es el rectil, el B es el límbico y el A es el
neocortés. Me tomo la libertad de decirlo así. Si en demostraciones, bueno, podemos planificar una reunión aparte de estas, en otro horario, en otro momento, y demostramos esto a lo que les interese, porque esto es un poquito, como diría yo, es un poquito fastidioso para el que no le gusta la demostración. Entonces, los que lo quieran pueden comprobarlo, estudiar, yo les puedo dar pistas, pero solo les digo eso. Pitágoras era más que todo un filósofo, no era un matemático. Las matemáticas eran un medio por lo medio del cual enseñaba grandes verdades. Que con Pitágoras se hacen edificios, claro, con Pitágoras se hacen mil cosas, pero Pitágoras también estaba hablando del alma, y principalmente estaba hablando de eso. Para estar en la escuela pitagórica había que pasar un año en silencio como parte de un entrenamiento espiritual de Pitágoras. Entonces el maravilloso Pitágoras, que nació en Samos, en el 569 a.C., ya habló de esto. Todo el mundo vio el famoso teorema de Pitágoras. Vamos a ver la próxima lámina para hablar del famoso teorema de Pitágoras, que es esto que está aquí, el triángulo. A veces la gente se dice, ¿y qué es esa a cuadrado, b al cuadrado, c al cuadrado? Cuando algo es al cuadrado significa que estos tres, esta rayita que está acá, c, cuando digo al cuadrado es que aquí hay todo esto, un cuadrado. Vamos a decirlo en matemáticas simple. Y eso es un área, para los que entienden, saben que son áreas. Pero les dije que este triángulo que está aquí en el medio es el rectil. Es el triuno también. Por los antiguos simboliza lo que era la tríada inferior, una cantidad de cosas. Pero de la tríada inferior, para hablarles, tendría que dar una charla solo de la tríada inferior. ¿Qué les quiero mencionar sobre esto? Si este es el rectil, este es el límbico y este es el neocortés, cada uno de ellos, al ser al cuadrado, tiene todo esto guardado. Y este también. Y como ustedes ven, ellos no están juntos, están separados los tres cuadrados. Entonces, este cuadradito que está aquí, que por cierto es el más largo, que está con la hipotenusa, ese cuadradito son los valores que están dentro del rectil. Este otro son los que están dentro del límbico. Y este otro son los que están dentro del neocortés. Aunque yo lo dije al revés, porque siempre el neocortés es más pequeño. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando a mí me preguntaron la semana pasada sobre los valores, que no estaba incluido en la charla porque era del código, precisamente esta es la respuesta. Estos son los valores de uno, son los valores del otro y son los valores del otro. No están unidos, pero sí están integrados. Ese fue el trabajo que hizo este señor en 1908, conseguir la forma en que estos valores estaban integrados. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que los valores emocionales son diferentes a los valores mentales y que los valores mentales son diferentes a los valores del rectil. Sí, eso les estoy diciendo. Por eso tú puedes tener una persona que mentalmente se conozca 200 millones de libros sagrados, pero que emocionalmente sea un desastre y posiblemente hasta sea un violador. O sea, se escucha feo, pero tiene que ver. A veces la gente piensa que, o viene la gente y me escucha en mis conferencias y piensa que como yo doy conferencias y hablo de temas a veces hasta espirituales o hablo de temas científicos de inteligencia emocional, mi conocimiento teórico está en el neocortés. Pero eso no significa que esos conocimientos están en mi límbico como valores. ¿Y dónde viene el punto? Tú le puedes explicar conceptualmente 2 millones de veces a una persona que vivía en la zona donde vivía, por ejemplo, el Chapo Guzmán, de que matar es malo. Pero si tú te creaste en un ambiente donde desde niño te enseñaron a disparar, tú matas disparando como acelerando un vehículo. No te importa, ni te produce nada, porque en tu rectil no hay información de valor sobre ese tema. El campeón de disparo de toda Latinoamérica es una persona que vivía en mi ciudad, Maracaibo, y a él lo mataron en un famoso supermercado de Maracaibo llamado La Ritz 72.
Él estaba allí y a él lo mataron porque él intentó detener un asalto. Por la velocidad que él tenía de desenfundar, no hubo una explicación clara de por qué él no pudo cumplir su cometido, porque se tardó más de 5 veces lo que él tardaba en desenfundar. Muchos dirían, se puso nervioso. No es ni siquiera que se pone nervioso, porque si él se pone nervioso, él no desenfunda, sino que entrega todo. Lo que pasa es que, aunque él entiende que es un malandro y que él tenía que solucionar algo, sus reptil tenían su valor. No puedes matar. Y mientras el neocortés y el límbico tomaban control para ordenar la ejecución, el dedo tardó demasiado en ejecutarse. Y esa tardanza la produjo el reptil. Pasa muchas veces cuando muchas personas dicen un niño que crece bajo la influencia de un papá con múltiples amoríos. Hay muchos papás que se llevan a sus niños pequeños a estar acompañarlos para que la esposa no sepa que está visitando novias. Cuando ese niño crece, él se puede enamorar de otra mujer y amarla profundamente, pero él en sus valores del reptil no tiene almacenado de que eso está mal, aunque en su mente ya le hayan dicho que está mal. Y emocionalmente tampoco siente que esté mal, es natural. Por cierto, y esa persona puede tener tremendas tendencias espirituales, puede leer, puede saber una cantidad de cosas, puede ir a hacer oración, pero entendamos que aunque están integrados, no están coherentemente unidos. Entonces, ¿qué es lo que es importante acá? Que nosotros tenemos que integrarlos. ¿Y cómo se consigue eso? En la medida de que yo practico que mis acciones, mis emociones y mis pensamientos sean coherentes, así sea con el uso de la voluntad para este fin. Ustedes pueden decir, mira, Ramiro se volvió loco, empezó a hablar de Pitágoras y a compararlo con el reptil. No estoy loco, no lo puedo demostrar ahora, pero les dejo las pistas para que investiguen. No me crean nada de lo que yo estoy diciendo, investiguenlo todo, lo van a conseguir, alguna cosa les va a costar, otras las van a conseguir fácilmente. Y por eso les coloqué esta imagen acá de Da Vinci o Fibonacci. Esta es la secuencia, estos son de ejemplos de la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci, no voy a hablar mucho de ella, lo que significa es que quienes estuvieron en mi charla del enredo cuántico, que es la partícula 1, cuando se convierte cuando sale la segunda partícula, hay 1 y 1. Y ese 1 y 1, según Fibonacci, se suma y viene un tercer valor que es 2. Y luego sumo 2 y 1 y viene un cuarto valor que es 3. Y luego sumo 3 y 2 y me da 5. Y luego sumo 5 y 3 y me da 8 y se da una progresión aritmética. Al que lo pueda entender, y esa progresión se le llama la secuencia de Fibonacci. Lo cual me permite hoy en día, ¿qué puedo hacer con Fibonacci? Desde construir cosas, como a su vez me permite hacer análisis de mercado financiero aplicando Fibonacci, saber cuándo una moneda va a subir, va a bajar, pero Da Vinci se atrevió a explicar la relación que hay entre el hombre como estructura biológica, como estructura de alma, y a la vez también demostró la relación que existe entre Fibonacci y el teorema de Pitágoras, que no lo voy a plantear acá, pero existe. Pueden buscarlo en internet que quieren investigar la relación, pero existe. Basado en esto, entendemos que es totalmente válido, sin violar ningún principio científico, el hacer esta comparación y llevarlo a este fin. Pero lo que más quiero que entendamos es que cada cerebro tiene sus propios valores y son diferentes. Mediten sobre eso,
Reflexionen sobre eso porque eso les puede dar un cambio maravilloso a su vida. Vamos a ver la próxima lámina, que entiendo la última. ¿Qué quiero que te lleve de todo esto? Mira, que aprendas que tienes que aprender a tener esa coherencia entre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. La realidad es que nosotros somos lo que es nuestro carácter. Eso podría ser tema también de otra charla. Nosotros, cada uno de nuestros átomos vibra y es lo que somos. Entonces, obviamente, cuando yo transformo una parte de mí, si yo después de ser holgazán me convierto en una persona muy activa, si luego de ser perezoso a través de la voluntad me convierto en una persona muy activa, si luego de ser rencoroso me convierto en una persona que practica el perdón, una parte de mí murió y nació una nueva. Eso es lo que significa en la filosofía cristiana muerte y resurrección. Pero eso es importante entenderlo. Pero me voy a atrever a citar a una persona, una doctora de la lengua española, Santa Teresa de Jesús, que ella tenía una práctica bien interesante. Ella decía que de nada servía, cuando ella se planteó el ser monja o no, con permiso de los que no sean católicos, esto no es un discurso católico, pero ella es una mente magistral para católicos, budistas, hinduistas, taoístas, chinos, musulmanes, etc. Si se mira con el ojo que debe mirarse. En la época de Teresa de Jesús, casarse era lo peor que podía hacer una mujer porque eran casi esclavas de los esposos y morían de sobreparto. Cuando ella tiene que decir, bueno, ¿qué sería mejor que yo haga? ¿Me caso o me meto a monja? Pero bueno, yo soy muy mala gente para ser monja. Vamos a decirlo así, yo no aplico para eso. Pero entonces ella hace un matrimonio por interés, por decirlo así. Ella dice, yo decido ser lo que no soy. Entonces, de este principio del matrimonio por interés, ella crea 3 puntos importantes que yo he puesto en práctica en los últimos años de mi vida. Lo hago porque sé que lo tengo que hacer. Eso está en el cerebro cortés. Lo tengo que hacer, lo hago, quiera hacerlo o no, yo lo voy a hacer. Ya llega un momento de tanto hacerlo que simplemente lo hago. Y ya por último, decía ella, me va la vida en ello. Significa que ya ella lo hacía, lo amaba, lo hizo parte de sí. Otra forma de ver esto es también, hay una historia que cuenta de un hombre, yo no recuerdo textual todos los pasos, pero vamos a mencionar cómo lo recuerdo. Se habla de un hombre sabio que le quería enseñar la técnica de dar, de aprender a darle a los demás, la técnica hebrea de aprender a darle a los demás. Entonces el hombre le va a enseñar eso a su sobrino, si mal no recuerdo, y le dice, vamos a empezar por la número 8. La número 8 es que si tú ves a un hombre que tiene frío, congelándose, tú vienes y aunque no quieras, compras una chaqueta, se la entregas delante de todo el mundo y aunque te mala gana que todos te vean. Esa es la forma número 8 de dar. Luego viene la forma número 7. La número 7 es que ya tú lo das, ya no estás bravo, pero tampoco estás contento dándolo, pero quieres que todo el mundo te vea. Luego viene la forma número 6. Le das la chaqueta al mismo señor. Ya no te molesta. Es más, ya te gusta un poco y dejas que todo el mundo te vea y le das la chaqueta. Luego viene la próxima forma y ella fue descendiendo ya cuando ya vamos a llegar a la segunda forma, ya tú entregas o él va a dar la chaqueta, no permites que nadie sepa que eres tú y se las entregas a la persona sin que sepa. Y había un nivel 1.
que ni la persona que recibe ni la que da sabe quién lo dio, pero el que lo dio y el otro lo recibió, porque también se sabe que a veces dar ofende cuando la gente no sabe recibir. Ese es el número uno, cuando tú lo das y procuras que el que lo va a recibir no sepa que tú le diste ni nada parecido y lo diste de corazón y te encantó hacerlo, estás en nivel 1. Luego la pregunta que le hace el hombre al sobrino: hijo, ¿cuál es la mejor? Obviamente la 1, pero puedes hacer cualquiera de las 8. Y le pregunta: hijo, si todo el mundo aplicara de las formas de dar la número 8, ¿cómo sería el mundo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sería el mundo? Sería otro mundo. Entonces tenemos que aprender a veces a dar aunque no queramos dar. Tenemos a veces que hacer aunque no lo queramos hacer. Ese es el primer paso, porque hay una integración completa entre lo que hago, entre lo que siento y entre lo que digo, entre lo que pienso, siento y hago. Entonces, señores, empiecen a enmarcar sus vidas adecuadamente. Empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Yo no les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Ustedes, cada uno lo tiene que ir descubriendo, lo tienen que saber. Pero no hay otra vía. No podemos ser incoherentes. No es correcto, incluso eso aplica a la vida espiritual también. No puede ser que paso horas rezando en mi religión y luego salgo a criticar a los demás. O a negarle una ayuda a quien lo necesita. O a creerme mejor que otro por pertenecer a algún grupo. O por tener alguna especie de título. Entonces pregúntense: mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones, ¿en qué se diferencian? ¿En qué se parecen? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Vamos a ver el código reptil, porque vamos a entender cómo el reptil nos manda y hacemos lo que el reptil quiere. La otra semana, más arriba, vamos a ver el emocional, todo lo que hacemos por descontrol emocional. E incluso después vamos a ver todo lo que hacemos porque pensamos que nuestros pensamientos son lo único en el mundo. Entonces viene todo un camino que recorrer, pero que es bueno por hoy que se puedan llevar y entender que hay una razón biológica por la cual mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones van por diferentes caminos. Entonces, señores, apliquemos Pitágoras y hagamos que estén por el mismo camino. Bien, si hay preguntas, las pueden hacer ahora. Este es el momento de hacer sus preguntas, de aclarar si las tienen. Entiendo que un poco largo, pero pienso que vale la pena. Y esta es una introducción de otras 3 charlas que vamos a continuar para seguir punto por punto con cada uno. Hoy vimos el triuno como una unidad. Ahora vamos a verlo parte a parte. Espero por ustedes si hay preguntas y si no, cerramos en unos 2 minutos. Buenas noches. ¿Cómo hago para empezar a unificar mis pensamientos, emociones y sentimientos? Fíjate lo siguiente, precisamente, más que unificar es homologar, es hacer que existan esos valores homologados. ¿Cómo lo puedo homologar? Repito el proceso. Yo debo, a través de mi cerebro, de mi pensamiento, elegir la vida que yo quiero vivir y vivir conforme a ella. Por ejemplo, la gente dice: yo quiero sacar un título universitario. Yo, para sacar un título universitario, me tengo que levantar todos los días a ir a clase. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú quieres el título, te gusta, pero te da sueño. Tienes que presentar examen, tienes que estudiar y no quieres estudiar. Cuando tú entiendes que aunque no quieras estudiar, lo vas a hacer, lo tienes que hacer y lo haces,
ya tú estás empezando a producir a través de la acción una homologación. Por eso muchas veces es importante ayudarnos emocionalmente cuando queremos hacer algo, decir por qué lo quiero hacer. A mí me mueve mucho cada vez que tengo que hacer algo que no quiero, es que eso ayude o beneficie en algo a mis hijos, por ejemplo. Y aunque no quiero, lo hago y controlo un poco en ese sentido mis deseos. La gente me dice muchas veces, yo quiero meditar, yo quiero aprender a meditar para estar más equilibrado, para esto, para aquello. Pero entonces cuando le dice, bueno, para meditar tienes que hacerlo a una hora X, no, esa hora yo no quiero, no puedo, estoy cansado. O mira, sí está bien, te voy a entrenar, vamos a hacer unas sesiones de estudio semanales. No, yo no me comprometo con nadie toda la semana, eso es muy complejo. Entonces la persona no está clara con lo que quiere y cuando está clara tiene que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio se traducirá en acciones. La gente piensa, por ejemplo, yo mismo estoy dando estas charlas. Yo no necesariamente todos los sábados a esta hora tengo ganas de hacerlo. De pronto a veces quiero ver una película o quiero hacer otra cosa y la estoy dando. ¿Qué significa? ¿Que la estoy haciendo mala gana? No. Significa que no todo el tiempo las emociones están disponibles. Pero mi plan de vida, mi plan de servicio de vida hace que siempre esté allí y que cuando no esté se deberá a alguna causa diferente. Y no a la que no me provocó. Que no me provoque, a veces no me va a provocar. Porque la mayoría de mis acciones no pueden estar regidas, vamos a hablar claro, ni por las emociones ni por las acciones del reptil. Nuestra vida tiene que estar regida por un correcto discernimiento basado en la vida que queremos vivir. Yo no sé si me explico. Pero esa es la forma en que debemos hacerla. Y se homologan. ¿Cómo se homologan? Con la acción. Con la acción. Ya la emoción aprende de ver. En la medida que actúo que no quiero, ellas se ajustan. Y las emociones toman el valor, lo van entendiendo. Eso lo vamos a ir trabajando, obviamente, por eso tenemos 3 semanas más para seguir trabajando en este tema. Y posiblemente después habrá una 4ª semana más donde si hasta quieren hacemos un taller abierto, sin presentación, nos vemos las caras, hablamos y podemos contestar dudas, preguntas y seguir ayudando en este tema. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Nereida. Cuéntame. Excelente, gracias, Ramiro. Ramiro, ¿es correcto decir, por ejemplo, esa persona te quedó en el reptil, en el comportamiento reptil? ¿Es coherente? ¿Tiene sentido? Mira, puede tener sentido. Lo que sí te comento es que yo solamente utilizo la información del reptil para terceros cuando les estoy vendiendo, ya a nivel profesional. De resto procuro no evaluar a nadie por eso, porque la gente no sabe y que el 99% de la población mundial se guía por el reptil. Y punto. Eso que decían antiguamente los santos, eso que me retiro del mundo, ellos estaban abandonando el reptil realmente, más allá de cualquier cosa. Entonces casi cualquier acción de la gente está gobernada por el reptil y la gente piensa que ellos están decidiendo. Entonces, por eso es importante entender el código reptil. Y cuando hay gente que ha visto conmigo el código reptil, incluso en charlas que no son de este índole, sino laborales, y me dicen, mira, pero hay algo que nosotros hagamos por nosotros. Y yo, solamente cuando te estableces metas, solamente cuando te estableces objetivos y los alcanzas, y no te dejas llevar por otras cosas, entonces tú quizás estás saliendo un poco del código reptil y de los mandatos de las emociones. A mí mucha gente que me dice, no, yo no quiero hacer tal cosa. Bueno, tú no quieres hacerlo, pero la gente está necesitándolo y mentalmente lo necesitan, pero emocionalmente no están listos. Entonces también entra esa segunda capa que es la emocional. Ahora, claramente sí, tú puedes pensar que una persona actúa en el reptil. Es lo que pasa casi todo el tiempo. Entonces, se podría utilizar el término sin ningún inconveniente. ¿Me expliqué? Gracias. Sí, perfectamente. Dice por acá, dice, esta clasificación de los tipos de cerebro se hace desde el punto
semiológico para entenderlo, pero al momento de actuar ante una situación se interconectan, porque predominan unas más sobre otras en diferentes personas. Bueno, mira, ve, no, eso, cuidado con confundirlo con el back de la PNL, que es otra cosa. No es una clasificación, son 3 cerebros, están separados. O sea, no es una clasificación, ellos están separados y por eso están integrados. Por lo menos eso dice los estudios de estos científicos que mencionamos. Matlin, el padre del cerebro triuno, así son 3 cerebros, pero están interconectados, como los sistemas, el nervioso autónomo. Ellos son diferentes y están interconectados. Y no necesariamente es para entenderlo. Podemos decir que somos un ser único y nos dividimos en órganos y en partes para entendernos. Desde esa perspectiva sí, pero los 3 cerebros evolucionaron separados, es decir, el primer cerebro que se formó biológicamente en la Tierra fue el reptil, el segundo fue el límbico y por último apareció el neocortés. Curiosamente los dinosaurios tenían reptil, cerebro reptiliano, los dinosaurios, y lo tienen los alligators, ¿cómo se llama eso? Bueno, los animalitos, los reptiles, los cocodrilos. Los cocodrilos, ¿no? Tienen cerebro reptil, igual las iguanas, ese tipo, pero los animales más avanzados tienen un cerebro límbico. Entonces, los años biológicos de la evolución biológica denotan que tengamos un reptil más viejo, por eso es el que tiene mayor predominancia en nosotros. Luego viene otro más, que es el límbico, que tiene más años todavía. Y por último el neocortical, que es el que tiene menos control. Para que una persona pueda desbalancear el hecho de que este es el orden de predominio, tiene que ser una persona altamente evolucionada que ha conscientemente desarrollado una maestría sobre el límbico y el reptil. Y ese es muy poco, mira, muy poca gente. Te podría decir quiénes son así en la era moderna que yo puedo mencionar sin temor. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Teresa Calcuta, Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, por decir alguno, que podemos decir que han estado a ese nivel. Entonces es algo que es trabajado, no es algo que es que alguien tiene una tendencia. La gente en la calle está dominada por el reptil. Por eso hoy en día en las ventas se habla tanto del código reptil, porque se usa para vender y es altamente efectivo. Si consigues el código de la persona, le vendes. Si consigues más, Jürgen Klagy, uno de los exponentes de neuroventa y neuromarketing del mercado, él tiene una fórmula por ahí en YouTube de descubrir el código reptil de las mujeres para tú enamorarlas. Jürgen, por cierto, ha sido muy exitoso también con eso y ha ganado premios públicos y una cantidad de cosas que ha ganado en las áreas que él maneja, porque maneja muy bien el tema del código reptil. Y él lo dice claramente en sus libros y en sus conferencias, algo que no es oculto. La gente está gobernada por el reptil, véndele el reptil. No le vendas a la gente, a la mente de la gente, véndele la mente y te explica que es la mente del reptil. Así que el predominio es reptil, seguido por límbico y por último neocortés. Precisamente la meta de la raza humana es el desarrollar el principio neocortical o intelecto. Cuando hablamos del BAC sí hay variaciones, ¿no? El BAC en neurolingüística, que si es kinestésico, visual, auditivo, eso sí varía en la gente y no tiene nada que ver con la evolución general. Espero haberme explicado. Si hay alguna otra pregunta. Sí, claro, Ramiro, ¿me escuchas? Perfectamente. Ok. En la anterior charla conversabas sobre la conciencia, la supraconsciencia y la subconsciencia. Sí. Y había algún tipo de relación directa, ¿verdad?, entre estos órganos o estas partes del cerebro y esas conciencias. Entonces, un poco, ¿qué luces o qué nos pudieras decir sobre
sobre esa subconsciencia o ese consciente, su dinamismo, cómo podemos usar el consciente, etcétera, o decir cuál refiere a las emociones. ¿Cómo lo ves con eso, en el estar consciente o en los estados alterados de la conciencia o en el estar dormido? ¿Qué nos puedes tú dar luces allí sobre ese tema de la conciencia y ese cerebro triuno? Por favor. Bien, fíjate que es interesante y es como complejo la relación que sí existe, porque filosóficamente, si yo te digo que el subconsciente equivale al reptil, el consciente equivale al límbico y el superconsciente equivale al neocortés, está malo. Pero a la vez no lo está. Porque hay una correspondencia, que eso es un tema también de otra índole. Hay una correspondencia de lo que se denomina en filosofía de 1 a 1, de 2 a 2 y de 3 a 3. Es decir, yo a veces lo digo y ofendo a las personas cuando lo digo. Cuando yo llevo esto al tema teológico, el 1 es el Padre, el 2 es el Hijo y el 3 es el Espíritu Santo. Yo a veces digo muy groseramente, yo nunca he visto en la calle a un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo caminando de la mano en una plaza. Yo veo un Padre, un Hijo y una Madre. Porque el 3 es una correspondencia entre el Espíritu Santo y Madre. Entonces, ¿qué significa? Que el Espíritu de la Madre es santo. Eso es teológico, pero lo estoy mencionando sobre todo es para que haya un entendimiento de lo que me refiero en la correspondencia de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3. Entonces, obviamente, desde esa perspectiva es importante entender que el consciente, el supraconsciente y el subconsciente están realmente en el neocortés. O sea, en uno de los lados del neocortés, pero a su vez están proyectados, es decir, quien les da interpretación es el neocortés, tanto así que un lado, eso lo vamos a ver cuando lo analicemos, un lado del neocortés es consciente y otro lado es supraconsciente, quedando el subconsciente en teoría en el límbico extendido al reptil. En la filosofía antigua, este reptil también se le conocía como el centro de la vara de Hermes, del Quericleión o Caduceo, y conocido también por los filósofos de la Edad Media como el Sushumna. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar allí ubicado, que por cierto, lo aclaro, si ustedes han visto que en la medicina hay como una culebra o dos culebras a veces, es el símbolo de la medicina, le llaman, ese es el caduceo. ¿Por qué hago la cita? Porque fíjense que en ese caduceo uno corresponde al consciente, uno al superconsciente y otro al subconsciente también. Pero en el hombre eso reposa en el cerebro, específicamente en cada hemisferio. Por eso cuando veíamos en la lámina egipcia, cuando hablaba de Abhati era una mente que era humana y una mente que era espiritual. Entonces, el reptil es el medio de expresión física del subconsciente. ¿Cómo es eso? Aunque el subconsciente está en el cerebro se comunica a través de los 12 nervios de pares craneales con todo el organismo, porque de ahí se controla. El que conoce sobre los pares craneales sabe que uno se encarga de la visión, oído, etc. Pueden investigar qué hacen los 12 pares craneales para no volver esto un tema médico, que yo no soy médico. O sea, pero a través de ese mismo proceso, cuando alguien está en un proceso de reprogramación, por ejemplo, yo lo he visto en ejemplos de personas que se están reprogramando sobre improntas que tuvieron en la infancia. Una persona se va a meditar en algo, o va a hacer silencio, o va a entrenarse en algún proceso nuevo, y la persona demuestra una incapacidad de pronto para decir, es que yo no puedo hablar en público.
Esa persona no puede hablar en público. Y yo le digo, pero ponte a hablar en público. No, es que cuando voy a hablar en público, a mí me duele la pierna derecha. Resulta que ese dolor en la pierna derecha es un mensaje que le está enviando el subconsciente. El subconsciente descansa en la zona superior del cerebro. Pero el mensaje nervioso lo está enviando es el reptil, en el lenguaje que puede hablar. El subconsciente no habla español ni inglés. Eso lo vemos cuando hablamos del subconsciente, y vamos a dar una charla sobre ese tema también. Ni español ni inglés, ni siquiera habla chino, que es uno de los lenguajes más interesantes, o ningún lenguaje hierático. El subconsciente habla a través de las sensaciones corporales. Cuando el subconsciente nos quiere dar un mensaje, me está diciendo, me duele el pie. La neurociencia, a través de la neurocodificación, demostró que si la persona está en capacidad de recordar el tiempo más remoto donde le dolía ese pie, él va a hallar el problema que le impide hablar en público. Y resulta que ese niño le duele el pie, por ejemplo, esa persona adulta le duele el pie cada vez que va a hablar en público, pues cuando tenía 5 años, el niñito iba a hablar en público y su papá le dio un manotazo muy duro en el pie, le dolió, para decirle, cállese que usted no sabe lo que está diciendo. Eso le generó una impronta y lo traumatizó. Luego, cuando él tiene 30 años y no puede hablar en público en su trabajo, cosa que le genera un problema, el subconsciente lanza en su idioma, que son sensaciones corporales. Y aunque ese proceso está en la parte más oculta del neocortés, que la vamos a explicar cuando hablemos del neocortés, quien la lleva a manifestación es el reptil a través de una sensación corporal. Un ejemplo más sencillo, cuando yo voy por la calle y se me acelera el corazón, el reptil, ¿qué pasó? El sistema cognitivo detectó un peligro. El consciente no se ha dado cuenta. Eso se llama que viaja vía extrapiramidal. Eso los médicos lo entienden. El consciente no se dio cuenta, pero eso pasó, se procesó cerebralmente hablando, y el reptil inmediatamente envía la protección, porque el reptil dijimos que protege, y envía una sensación corporal donde se te acelera el corazón o te da algo así en el estómago, y tú vienes y te defiendes o te vas o te mueves o haces lo que tengas que hacer. Entonces sus vías de expresión, sí, de cada uno de ellos, el superconsciente, el consciente sí tiende a expresarse por el límbico, y el superconsciente y el subconsciente tiende a expresarse por el reptil en ese lenguaje. Por eso pasa algo cuando yo dicto o he hablado de los entrenamientos o hemos hablado de practicar afirmaciones. Yo le digo a una persona, si tú practicas una afirmación para que algo se dé y no se te da, significa que las emociones no te están ayudando. Es decir, tú con tu mente haces la afirmación, pero tú emocionalmente no sientes nada ante eso. Y al no sentir nada, tengo que entender que mi cerebro consciente sabe que eso nunca va a pasar. Y nunca pasa. Entonces, el asiento de estos 3 estados de conciencia están en el asiento de la conciencia, que es, biológicamente hablando, el tercer cerebro, el último que salió. Pero sus expresiones y sus lenguajes para comunicarse con el hombre se hace vía el mismo sistema o circuito PAPEX que mencionamos, se hace por ese circuito y se expresa ya sea a través del reptil, a través de sensaciones corporales o a través del límbico, a través de emociones que no entiendo por qué. Entonces yo hago una afirmación bonita, me va bien, creo que todo está maravilloso, pero yo me levanto triste al otro día. Ahí está una respuesta también. No estás por el camino correcto. Si estás feliz, es porque sí, entonces hay una coherencia. Las oraciones, las afirmaciones, incluso las visualizaciones y el uso de la imaginación creativa no funcionan cuando no hay una correcta sincronización entre los 3 cerebros. Y eso se logra a través de lo que ya planteamos en la charla.
Entonces espero haberlo explicado, por eso dije complejo, que no podía decir que de uno a uno no era correcto, pero cuando lo vemos con toda esta explicación sí vemos un poquito que sí se expresan uno a uno, pero en sí ellos están en el neocortical. Espero haber contestado la pregunta. Podríamos pensar que dentro de unos miles de años tenemos una raza humana con predominio del neocortés y va a ir desapareciendo el tipo reptil, así como se dice del coxis, una parte de la columna vertebral que era la cola que se atrofió. Vaya la comparación. Mira, está excelente tu analogía. Yo no te puedo decir que no te puedo decir que va a desaparecer el reptil, pero lo que sí va a suceder es que va a dejar de gobernarte, va a dejar de gobernarnos como raza y vamos a ser una raza que al llegar al máximo, hay un libro llamado El misterio del espacio, el doctor Robert Brown, que aborda ese tema. Cuando llega al máximo permitido de evolución intelectual, vas a tener que saltar a algo más, que es la intuición. Y por cierto, la intuición, el órgano físico, biológico que maneja también es el neocortés, en uno de los hemisferios del neocortés. Eso, repito, lo vamos a estudiar también. Y sí, vamos a dejar de ser seres, nosotros hoy en día somos más seres emocionales que piensan. Y ahí sí vamos a ser seres pensantes y yo me atrevería a decir más allá, seres más espirituales, porque vamos a estar conectados con la conciencia. Y eso es lo que se llama, por cierto, en el libro que les comenté, el principio intuitivo o intuicional. Y es algo que debe desarrollar la humanidad posiblemente. Ahora, hay que esperar, porque en lo personal yo tengo todavía que aprender muchas cosas para poder decirte o poder desarrollar un criterio exacto de cómo quedaría la constitución biológica. Pero sí vienen transformaciones como ya las tuvimos y ciertamente sí el coxis se redujo precisamente como parte de la evolución. Y por cierto, eso es una de las cosas que comentaba yo esta tarde, en una conversación que tenía, es una de las cosas inadecuadas de la película Avatar. A mí me gustó la película Avatar, pero nunca el hombre puede devolverse a la forma animal. El hombre tiene que evolucionar a otra forma. Como por cierto decía el antiguo corpus hermético, que decía los hombres son dioses en la forja. Entendiendo por dioses precisamente lo que se quería decir allí no es compararse al Dios único, sino que el hombre debe ir y dar un paso más allá, al mundo de la intuición. Y ciertamente también aclaro, porque he visto por ahí por internet unas meditaciones donde la gente desarrolla el rabo dorado. Señores, eso es malo. Nada de rabo. Nosotros ya no estamos el rabo, ya eso se acabó. Entonces una meditación, una visualización, usted se visualiza un rabo dorado, eso, no, por Dios, corran, borren ese audio. El que lo diga salgan corriendo, porque eso es una aberración y disculpen que lo diga de esa manera. ¿Algo más? ¿O cerramos? Para servirte, dice. Creo que estamos bien. Ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden, la semana que viene Código Reptil, la otra semana Límbico, la otra semana Neocortés. Y Gracias, Ramírez, excelente charla, como todos los sábados. Qué bueno que te guste. Los invito a que inviten personas, ayuden. La humanidad va a cambiar en la medida que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y las cosas que hacemos. El mundo puede cambiar, el mundo va a cambiar y para bien. Dejen de escuchar historias apocalípticas. Por allí andan unos grupos religiosos hablando que el fin del mundo, porque la NASA publicó que van a haber unas inundaciones en los próximos 2 años. Eso va a pasar. Van a haber unas inundaciones en ciertas zonas de Estados Unidos, en ciertas zonas de América. De hecho, Venezuela, Caracas es una locura de inundaciones. Eso va a pasar. Los que tengan fe oremos porque no sea tan fuerte, porque no haya tantas bajas, pero eso no es fin del mundo. No pongamos cuenta. Y el hombre va a mejorar cada día.
Ojalá nosotros podamos seguir aportando ese grano para que la gente cambie y cambie sus vidas, cambie sus emociones y hagamos este mundo un lugar mejor. De verdad les invito a que inviten gente a estas charlas. El canal está público, antes no. Pueden invitar personas a que escuchen las charlas, hagan crecer ese canal. Inviten, hacemos ya, de hecho, que tenemos 5 grupos de WhatsApp, podemos hacer 5 más si ustedes quieren, abrir un Telegram. Pienso que tenemos que enviar un mensaje positivo al mundo, un mensaje de abrir los ojos y de que podemos ser mejores y de que la humanidad ha mejorado. La humanidad no ha desmejorado. En la Edad Media una mujer caminaba 2 cuadras sin custodia y la robaban. Y se las robaban, las violaban y las mataban. Hoy en día las mujeres pueden viajar solas, con cuidado porque todavía pueden pasar cosas. Los niños igualmente, sí hay tratas hoy en día, pero no como en la antigüedad. Antes habían guerras a cada momento, en todos lados, y mataban a toda la gente de un pueblo. Esas cosas siguen pasando en menor escala. Y hoy en día se hablan de valores, de cosas buenas. Hay muchas oportunidades. Enfoquémonos en el lado positivo. Y para eso está este espacio. Para ustedes. Expándanlo, aprovechen y hagan un servicio. ¿Cómo? Bueno, yo les estoy dando las clases, ustedes no lo tienen que dar. Inviten a sus amistades, amigos, conocidos, que escuchen, que esto se expanda para el bienestar. Y ahí saldrá otra gente y seguirán estudiando y habrá más personas haciendo esto que yo estoy haciendo. Porque detrás de esto no hay nada personalizado, ni tengo yo ningún interés de nada excepto de ayudar. Entonces, bueno, que Dios los acompañe. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana y esperemos que esta vez sí se haya grabado. Feliz fin de semana.